últimos días, a partir del fin de semana, el viernes en la noche, informamos sobre lo ocurrido en este bar en la avenida Madero, en donde pues había sobrecupo, y no me refiero a sobrecupo de unos cuantos, había 3,000 personas en un lugar que tiene licencia para 1,000 personas. Y también acusaciones de alcohol adulterado, personas intoxicadas. La intervención, afortunadamente, de las autoridades, me parece en muy buen tiempo, permite que no se registre pues, una tragedia en un lugar así, que además ya tenía una serie de antecedentes por justamente exceder el cupo, una serie de problemas en la vía pública. Coincide con lo ocurrido en San Luis Potosí, esta terrible, es una tragedia en donde se desploma parte de una terraza, el barandal se rompe, también porque un lugar que no tenía licencia para recibir a cientos de jóvenes, pues terminó organizando un concierto y 2 personas murieron, varios resultaron lesionados, algunos de hecho continúan hospitalizados. Y por eso le agradecemos mucho a Miriam Urzúa, ella es la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que nos acompañe, no con el afán de esta tradición tan mexicana de una vez que ya pasaron los hechos, pues entonces empezamos a actuar, pero sí para acompañar esto que se hace con mucho cuidado, Miriam, de ir supervisando las condiciones en las que operan estos centros que reciben pues, una afluencia importante de jóvenes y de personas que socializan en estos lugares, muchas veces bajo condiciones de riesgo. Mira, tienes toda la razón de lo que estás diciendo, pero quiero comentarte que en Francisco Madero, que funciona además una plaza que se llama Plaza Madero, sí. ¿ya? Al inicio de la administración, te estoy hablando de hace 5 años atrás, se iniciaron unos operativos que se llamaban La Noche es de Todos, y que se centraron específicamente estos operativos en visitar las plazas con terrazas y con antros, en los cuales generalmente se ve y se observa el sobrecupo, ¿ya?, que superan, por supuesto, los aforos permitidos, y también la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Sí, venta y consumo además de otros productos, ¿sí? Entonces, el INVEA Central desde ese entonces, suspendió varios de estos lugares, principalmente en Madero 20, porque no solamente había sobrecupo, sino que se encontraron en una ocasión varias chicas jóvenes tiradas dentro de la plaza, en el suelo, tiradas por intoxicación metílica, ¿sí? Sí, gravísimo. Entonces, eso significó, te digo, que estos operativos en ese momento cerraron y suspendieron el lugar. Sin embargo, estos siguen funcionando de manera irregular. Y este Madero 20, el viernes, te digo que nos dimos cuenta de la situación porque a través de las cámaras del C5 pudimos observar una cantidad enorme de jóvenes al frente de la entrada de este lugar que dan un portonazo porque pues, no los dejaban entrar porque ya estaba absolutamente lleno, y dan un portonazo para entrar a toda costa. Y entonces pues, se da la instrucción de que todas las dependencias de emergencia en ese momento vamos al lugar a ver qué está pasando, y hay una instrucción de hacer la evacuación total de la gente que estaba ahí. Por eso que nos dimos cuenta que habían muchísimas más personas que las que deberían haber estado, porque tú sabes que un programa interno de protección civil te dice que tiene que haber un programa interno de protección civil cuando hay más de 100 personas de aforo y 250 metros cuadrados de superficie. Sí, sí. En este caso, ni siquiera tenían un programa interno de protección civil. Sí, pero no solamente eso, no contaban con salidas de emergencia, o sea, la misma escalera de donde subían, bajaban. No, las imágenes se veía que era un cuello de botella ahí, que es justamente cuando se dan las tragedias, porque no hay protocolos de seguridad de protección civil adecuados. Ninguna. Secretaria Miriam Urzúa. Perdón. Buenas tardes, habla Fernanda Caso. Para preguntarle, nos dice que se hizo una serie de revisiones, pero que estos lugares siguieron operando bajo las mismas condiciones. ¿Por qué? O sea, ¿quién, en qué momento se siguen haciendo operativos pues, en otros lugares, en otras partes, pero en un momento determinado esta gente vuelve, te digo, a actuar como si estuvieran en la absoluta regularidad, o sea, como si verdaderamente tuvieran los papeles en orden. En orden. Sí. Entonces,
Lo que pasa ahí, te digo, es que hay una serie de irregularidades. Además, altamente peligroso bajar por esas escaleras que tenían cristales, además tenía cristal, o sea, los barandales eran de cristal, y por otro lado, no era suficiente la resistencia de esas escaleras, especialmente entre los pisos 4 y 6, que estuvimos viéndolo, para aguantar una aglomeración de personas como las que debes haber visto en los videos. Sí, ¿no? Carecía, por ejemplo, de los implementos más básicos de protección civil, ¿sí? Más básicos, te digo, ni un botiquín, ni una brigada de primeros auxilios, ni personas capacitadas, pero tampoco ni siquiera tenían una alerta sísmica o tenían señalética o extintores para atender en el caso de incendio, te digo, una situación de este tipo. Sí. Entonces, lo que creemos, te digo, es que evidentemente hay que estar actuando en forma permanente, pero hacer un llamado, te digo, a empresarios, por supuesto, el propio gobierno que tiene que estar haciendo valer las normativas, pero también una campaña con respecto a los padres y apoderados y a los jóvenes, te digo, que tienen que saber a qué lugar van y qué es lo que está pasando en estos lugares. Absolutamente. Porque sí, claro, muchas veces en los saldos de incidentes como el ocurrido el viernes, se señala a Protección Civil cuando pues sí ha habido un seguimiento de estos establecimientos y a través de irregularidades, de corrupción, de la colusión con autoridades locales en las alcaldías, pues se reabren y se reabren sin que se cumplan con las condiciones para hacerlo. Pero claro, el llamado también a los consumidores para que se empoderen y digan, bueno, estoy en un establecimiento en el que no hay salidas de emergencia, conocimiento básico de seguridad, no estamos pidiéndoles que sean profesionales en protección civil, no hay salidas de emergencia, hay un solo acceso y una salida, hay un sobrecupo, estoy poniéndome en un riesgo innecesario. Mira, no es una exageración, pero te prometo que cuando yo voy a veces a algún lugar a comer, lo primero que miro es si acaso hay una salida de emergencia. Sí. Porque podemos tener un sismo en cualquier momento. Segundo, si hay un extintor, nada más eso. Sí, y eso me llama la atención que muchos establecimientos no lo tengan. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho, te digo, es que se cierra un establecimiento de este tipo, pero abren el del lado. Y entonces requerimos información para poder saber qué es lo que está abriendo y qué es lo que están haciendo. En este caso, la información que había en las redes para invitar a los jóvenes a ir a este lugar, te digo, eran amplias. O sea, aquí hay de todo. O sea, ven a un festín ya de todo lo que tú quieras y necesites. Pues por supuesto que estaba lleno. Pues estaba lleno. Claro, y son jóvenes, hay que entenderlo, pero como bien dice, bueno, afortunadamente la pronta actuación de las autoridades evitó que fuera una tragedia mayor. Así Miriam Urzúa, pues a seguir con este mensaje y obviamente nuestros micrófonos a disposición de Protección Civil para que la gente tome conciencia sobre el riesgo en el que a veces se presentan con establecimientos en donde no se cumplen con las más mínimas medidas de protección civil y de seguridad para los usuarios. Así es. Muchísimas gracias, buenas tardes. No, gracias a ti. Un beso. Un beso, hasta luego. No, también hay que decirlo, no más es como esta idea de los medios de que está mal, increíble, que todo fallara. Pues también falla a veces nosotros, como consumidores, la falta de responsabilidad. Sí, aunque creo que sí hay una responsabilidad distinta, ¿no? De las autoridades, pues que tienen ese encargo, que esa es su función. Digo, uno como usuario siempre tiene que estar. Y los permisos, claro, pues ahí hay una corrupción brutal, ¿no? Un tema terrible. Y como que ya habían señalado y vuelve a abrir, ¿no? Pues allá hay responsables. Y sí, entiendo, los consumidores siempre tienen que estar pendientes. No, y ahí hay negligencia y es criminal. Porque, ¿no? En el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, ahí lo tenemos.